aumenta la tensión en la zona del Golfo Pérsico. Y decimos que aumenta porque en realidad la tensión no se fue jamás. En el mejor de los casos podríamos hablar de una tensión que se profundiza en 2011 y en el peor de los casos, una tensión que se origina en 1979 con la caída del régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi a manos de los sectores clericales que respondían al chiita Ruhollah Khomeini. En este caso puntual, luego de la caída del régimen de Saddam Hussein en Irak y la destrucción de la estructura del Estado por parte de los Estados Unidos, disolviendo primero el partido Ba'ath y luego a las Fuerzas Armadas, hay una muy débil estructura que los norteamericanos pretendieron poner a través de una constitución con un régimen parlamentario donde se le otorga la presidencia a los sectores kurdos, una presidencia que no tiene ninguna capacidad de decisión, pero el cargo de gobierno efectivo lo tiene el primer ministro, que de acuerdo a la primer minoría religiosa del país, lo tienen los sectores chiitas. Esto hizo que en los últimos 12 años lentamente el gobierno iraquí fuera aislándose del apoyo a los Estados Unidos de América y acercándose a posiciones de la República Islámica de Irán. Asimismo, la República Islámica de Irán ha venido aumentando su influencia, particularmente en Irak y especialmente en Siria. Siria, que es sumamente sensible para Irán por varias cuestiones. Una de ellas porque tienen cosas en común con el régimen de Bashar al-Assad. Otra de ellas es porque a través de allí puede salir el llamado gasoducto islámico y permitir que en lugar de ser utilizado el Golfo Árabe Pérsico, salga el gas de toda la región iraní por el mar Mediterráneo. De esta manera entonces es fundamental para Irán consolidar un poder político relativo en Irak y por supuesto consolidar el poder político de Bashar al-Assad. En este sentido lo han ayudado tanto Rusia, fundamentalmente Rusia, como China. ¿Cuál es el rol que ha jugado aquí el general Soleimani? El general Soleimani, era fundamental dentro de la estructura político-militar de Irán, porque era el general encargado de llevar adelante el entrenamiento, la asistencia y el financiamiento de los movimientos islamistas chiitas fuera de la República Islámica de Irán, concretamente el apoyo al Hezbollah libanés y el apoyo al movimiento Multitud Popular en Irak. Recuerden ustedes que esta influencia iraní en toda esta región se vio con algunas actitudes que no fueron respondidas por los Estados Unidos en los últimos meses. Una de ellas, el ataque con drones a las refinerías saudíes, que los iraníes nunca aceptaron haber sido los autores, y otro de ellos los ataques a los petroleros occidentales en el Golfo Pérsico, uno de ellos japonés, pero al servicio del transporte petrolero para Occidente. Israel, Arabia Saudita, Bahrein manifestaron su preocupación frente a la aparente inacción de los Estados Unidos de América y llegaron inclusive a compararlo con la mano blanda de Barack Obama respecto de Irán. Pero Irán llevó adelante algunas cuestiones que hicieron que Estados Unidos llegara a un límite. Primero, el ataque el domingo de la otra semana en Kirkuk a una empresa a donde murió un contratista norteamericano. Estados Unidos automáticamente responde bombardeando posiciones del Hezbollah en Irak y en Siria. Luego viene el ataque del movimiento Multitud Popular a la embajada de Estados Unidos en Bagdad con la obvia complicidad de las fuerzas de seguridad y defensa iraquíes, que en ningún momento procuraron evitar que esta movilización ingresara a la zona verde de Bagdad, tal vez la más segura de la República de Irak. Este movimiento, que es financiado por Irán, por un lado para consolidar el apoyo a un gobierno que estaba tambaleando en Irak ante los cuestionamientos populares de corrupción, pero además ante la molestia de la creciente influencia iraní en ese país, llevó adelante, decíamos, el ataque contra la embajada de los Estados Unidos. Estados Unidos allí reacciona y es cuando lleva adelante, por medio de un dron, el ataque a los dos vehículos en los que mueren el segundo jefe del Hezbollah libanés, el militar iraní Soleimani, y el jefe de Multitud Popular
en la República de Irak. Esto hace que por primera vez se ataque directamente a la estructura político-militar iraní y no a sectores adeptos a la República Islámica de Irán, como puede haber sido un militante de Hezbollah o un militante de las Fuerzas Armadas sirias. En este caso puntual, Irán está obligado, yo diría que hasta política, moralmente, a responder. ¿Lo va a hacer en contra de objetivos norteamericanos? Difícil. Los iraníes no son suicidas y saben que Estados Unidos, con un submarino nuclear, un portaaviones nuclear, puede destruir la infraestructura iraní en cuestión de minutos. Pero lo que sí es que vamos a ver es lo que ya hemos empezado a ver. Cómo los movimientos irregulares atacan objetivos israelíes y objetivos norteamericanos en la región. Es probable que las sedes diplomáticas norteamericanas en la región y en el norte de África puedan ser objeto de ataques por su creciente vulnerabilidad. Pero también es probable que objetivos de países cuyas políticas exteriores se han alineado con los Estados Unidos, inclusive en América, puedan llegar a ser objeto de ataque. Estoy pensando en algunos países cuyas sedes diplomáticas mudaron de Tel Aviv a Jerusalén y en otros países que se sumaron al pedido de Estados Unidos de considerar al movimiento libanés Hezbollah como un movimiento terrorista. No creo que esto dé un lugar a una guerra mundial, como tradicionalmente se ha conocido, pero sí indudablemente aumenta la inseguridad, particularmente inclusive con un presidente como Donald Trump que gobierna a través de Twitter y que hace que sus ciudadanos y sus instituciones, como el Parlamento norteamericano, se enteren por Twitter de que si Irán contesta este ataque al general Soleimani, la respuesta norteamericana será desproporcionada. Esto no lo dijo un general norteamericano, lo dijo el presidente de Estados Unidos por Twitter, previo a decírselo al Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo contestó Irán? De la mano de alguien que en Argentina conocemos, Mohsen Rezai, ex jefe de las Pasdaran o Guardia Revolucionaria iraní, que fue imputada por el fallecido fiscal Nisman como parte de la estructura logística que permitió el atentado a la AMIA. Él declaró que si Estados Unidos reacciona en contra de lo que va a ser la reacción iraní a la muerte de Soleimani, Irán convertirá en cenizas las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa. Esto es grave porque es una amenaza directa a la seguridad nacional israelí. Hay algunos otros elementos preocupantes. Estados Unidos comienza las primarias con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre, ahora en febrero. Israel tiene elecciones para primer ministro, elecciones de la Knesset o Parlamento en marzo, e Irán tiene elecciones parlamentarias en febrero. Todo esto va a fortalecer a los sectores más reaccionarios, a los sectores nacionalistas o, en el caso de Israel, a los sectores de derecha. Lamentablemente, el mundo vuelve a oler a pólvora. Y en este sentido, quiero recordar una frase de John Carlin, quien en el diario La Vanguardia de España, en un editorial, dijo que parece que las decisiones del presidente Donald Trump son tomadas de una manera muy similar a la forma en que un niño toma las decisiones frente a un videojuego. Un célebre poeta persa muerto hace más de 1000 años dijo: los sabios y filósofos que hablaban de esto y aquello en tono doctoral, como falsos profetas se eclipsaron. Tierra es su boca y tierra es su verdad. Por ahí parecería que estas palabras, dichas, repito, hace más de 1000 años, encajan como anillo al dedo frente al presidente de la principal potencia del mundo.